Buenos días, Iglesia Cristiana Altar de Dios, y buenos días a todos aquellos que hoy se conectan a través de este medio para oír la palabra del Señor. Qué bueno haber cantado y alabado el nombre del Señor. Recuerden que es una gran bendición hacerlo, porque como Dios habita en las alabanzas de su pueblo, siempre habrá ministración, sanidad, milagros, habrá libertad, liberación y prepara el ambiente y también prepara nuestra vida para recibir la palabra del Señor, que es lo más importante para nosotros que Dios nos ha dado y que tenemos el privilegio de recibir de su mano. Por eso quiero que oremos para entrar en la palabra del Señor. Diga conmigo: Padre, yo te doy muchas gracias por esta mañana de victoria, de bendición. Este es un día especial y no solamente porque sea domingo, es porque ese es el día que tú has hecho para que nos gocemos y alegremos en ti. Dígale: Señor, hoy yo recibo tu palabra, te doy gracias y declaro que mientras tu palabra es oída y predicada, Señor, el ambiente de mi casa, la atmósfera de mi hogar es transformado por tu gloria. Te doy gracias por permitirme, Señor, hoy tener el privilegio de oírte a través de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, yo espero que tenga allí su lápiz, su papel y pueda anotar. Usted que le gusta tomar apuntes, que le gusta repasar la palabra, tenerla en cuenta y practicarla. Y mientras que de repente alguno busca ahí donde anotar, quiero decirle algo en esta mañana. El sábado 20 de marzo se hizo un simulacro de aislamiento a causa de la pandemia mundial llamada coronavirus. Pero fue el martes 24 a medianoche donde en Colombia se entró en cuarentena obligatoria. De eso, hoy, hace un mes, 2 días llevamos en cuarentena. Un mes, 2 días, ténganlo en cuenta. Este aislamiento social busca frenar la propagación del coronavirus en nuestro país. Así como otros países han hecho, algunos tarde, otros a tiempo. El propósito es que se frene esa propagación. Se supone que el 11 de mayo, algunos sectores de nuestro país van a salir a hacer ciertas labores. No significa con esto, iglesia, y a los que me están viendo, que todo vuelve a la normalidad. Todavía no. Yo sé qué va a pasar y lo creemos y hemos orado. Pero todavía no todo vuelve a la normalidad. Hay restricciones. Por ejemplo, los adultos mayores de 70 años, de 70 hacia arriba, tienen que estar en sus casitas en aislamiento social hasta el domingo 31 de mayo. Bien juiciosos. Es que estos días, yo sé que a usted le ha pasado, uno sale y ve gente adulta en la calle. Yo sé que quizás el quehacer de la vida le enseñó, lo acostumbró a estar afuera, pero hay que acatar las órdenes, hay que cuidarse, hay que ser prudentes. Aquí en nuestro país, en Colombia, para aquellos que nos ven fuera de Colombia, quiero decirle que esta situación ha traído repercusiones aún para nosotros los de Bogotá. Por ejemplo, un día salimos los hombres, otro día salen las mujeres. En otras ciudades del país hay algo que se llama pico y cédula, es decir, de acuerdo al número de la cédula, el último número, salen a la calle. Pero esa situación nos ha transformado en un mes y 2 días la vida a nivel mundial. Y ha traído consecuencias en lo económico, lo estamos viendo, y aún en lo social. ¿Cómo nos transformó esto? ¿Cómo nos obligó a tener estrategias? ¿Cómo nos obligó a hacer cambios? Por ejemplo, ya los muchachos hoy están estudiando por internet. Están desde sus casas por internet estudiando de una manera virtual. Tremendo esto, ¿no? Hay personas que trabajan desde su casa, se levantan y ahí se conectan al computador, entran en reuniones, ¿cierto? Por Zoom o por otros Skype, bueno, por otros medios, pero están trabajando. Transformó todo esto. Los servicios públicos han subido en los hogares y han descendido en las empresas porque no hay quien vaya allá. Esto transformó de una manera impresionante las vidas. Pero también afectó el hogar. ¿En qué sentido? Como el trabajo distrae y mantiene ocupado a las personas afuera, y el estudio también mantiene ocupado a los muchachos afuera, pues obviamente cuando se llegaba a casa, antes de todo este aislamiento social, pues las horas de compartir eran muy pocas. Para algunos eran 3, 4 horas máximo a dormir, al día siguiente madruga y corre y váyase, chao, chao, y nos vemos más en la noche. Hoy este aislamiento social ha obligado a las familias a estar juntas, a las familias otra vez a reunirse, a verse en la cara todos los días, a los esposos con las esposas, los hijos.
Ya no se puede salir como antes, ya el deportista no puede salir, los que nos gusta el deporte, el que estaba de repente acostumbrado, enseñado que el día viernes era el día para no llegar a la casa, sino bajo el dicho, esta noche no me esperen, ahora el viernes está en su casa y hay mucha gente aburrida en la casa. A esta altura del partido hay gente aburrida en la casa y sobre todo si usted no tiene una actividad diferente a trabajar o a estudiar, por ejemplo, leer libros, practicar un instrumento, a dibujar o algo, obviamente este aislamiento social lo va a agarrar y lo va a desesperar. Es ahí porque se ha incrementado mucho el encuentro de parejas en peleas, es decir, la violencia intrafamiliar. Claro, pues como no se veían tan seguido, hoy en día salen inclusive a flote muchos defectos que de pronto se dejaron apaciguados o peleas que se dejaron pausadas, hoy salen a flote porque todos los días nos estamos viendo. Este miércoles pasado vimos en la Red de Vida cómo disfrutar mi familia en tiempos de cuarentena. Se lo recomiendo. Hubo una pareja invitada y hubo palabra también para poder en este tiempo de cuarentena disfrutar nuestra familia. Entonces, el aislamiento a veces desespera a muchos. El aislamiento social intranquiliza a muchos. Pero yo le pregunto algo. En este tiempo, en este mes y 2 días que llevamos de aislamiento social, ¿qué ha hecho usted diferente a lo cotidiano? Por ejemplo, ¿ha sacado tiempo y ha aprovechado tiempo para limpiar su casa? Hay familias que guardan y guardan en ese cuarto de San Alejo una cantidad de cosas que dicen algún día lo usaré, algún día han pasado 1, 5, 10, 15, hasta 20 años y sigue guardado allí lo que supuestamente un día van a utilizar. Hay personas que tienen su closet lleno de ropa que no utilizan y pasa el tiempo y sigue ahí y algún día la van a utilizar. Si usted ya lo hizo en el pasado, qué bueno que de repente en estos días tenga la actividad junto con su familia de decir, bueno, tal día, prográmelo, no lo coja así de una, sino prográmelo bien chévere. Diga, tal día vamos a hacer un aseo en la casa. Vamos a sacar lo que nos sirve, vamos a volver a revisar las cajas, vamos a volver a revisar el ático, el cuarto de San Alejo, vamos a volver a revisar esos cajones, qué camisetas ya quedan muy chiquitas, inclusive esas medias rotas, mijo, ya sáquelas, eso no se permite a usted medias rotas, no es que las cosemos, no, esas cosas hay que dejarlas a un lado. Y hay que avanzar, a hacer espacio para lo nuevo de Dios, en otras palabras. Aquí le digo algo profético, hay gente que no ha recibido lo nuevo de Dios porque está ocupado por lo viejo. Pero cuando usted lo saque, lo nuevo de Dios va a llegar. Y no le estoy diciendo que saque a su esposo o a alguien de su familia, no. Esas cosas que no sirven, que acumulan, es que hay gente que acumula mucho. ¿Ha visto el programa Acumuladores? Hay gente que le gusta acumular muchas cosas porque es un apego emocional a ciertas situaciones. Y hoy quiero hablarle de ello, de hacer aseo. Y el título de este mensaje es Tiempo para limpiar mi casa. ¿Cómo es el título del mensaje? Eso, tiempo para limpiar mi casa. Dígale al que está al lado suyo, ayúdeme allí donde usted está, dígale, hoy es tiempo para limpiar la casa. Claro, espere que acabe la predicación, no se vayan a hacer eso ya. No solamente aprovechen para limpiarla física y estructuralmente la casa. Hoy quiero hablarles de esa limpieza espiritual necesaria e importante que muy pocas veces en muchos hogares se practica. Es más, hay hogares que nunca lo han hecho. ¿Cómo así hay una limpieza espiritual? Claro que sí. Y quiero que me acompañe en Levítico capítulo 14, del versículo 33 al 45. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días.
Y el séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. Y la plaga, si la plaga se hubiese extendido en las paredes de la casa, entonces mandará al sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspasen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y cubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa y después que fue cubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Amén. Una medicina nunca se debe recetar sin primero no se descubre la raíz del problema que está presentando el cuerpo. Y cuando se toman remedios para aliviar los síntomas, es un engaño que nosotros mismos nos hacemos. ¿Por qué? Porque no se ataca el problema, sino que se silencia el problema. Se aplaza a un problema mayor, porque el síntoma, si es dolor, desaparece, pero no se conoce realmente qué está sucediendo internamente en el cuerpo. Mire que en el pasaje que acabamos de leer del Levítico 14, Dios quiere mostrarnos algo bien interesante e importante en ese tiempo, y es que todas las familias pasamos por problemas, enfermedades emocionales o situaciones espirituales, ¿cierto? En el hogar, matrimonios en constante pleito, rebeldía con los hijos, religiosidad, necesidad económica, el hecho de las enfermedades constantes, el que no haya una comunión entre los hijos y los padres o entre los esposos, el que haya tristeza constante. Todo esto no es la raíz de los problemas realmente, son los síntomas de un problema que hay que prestarle mucha atención. Y cuando leemos este pasaje, Dios nos revela cosas impresionantes. Porque quiero decirle algo, muchos cortan, y atiéndeme aquí lo que le voy a decir, y si puede anótelo, muchos cortan el tronco de los problemas, pero dejan la raíz del problema, lo que significa que el problema volverá otra vez a aparecer. Aquí en Levítico 14, Dios está preparando a su pueblo para que cuando entren a la tierra y tomen posesión de ella, ellos tengan cuidado y precaución. Y como Dios está preparando a su pueblo para entrar a la tierra prometida, antes de ello Dios le dijo algo a Israel en Deuteronomio 6, 10 al 14, dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, o sea que ¿quién nos introduce en la bendición? Dios, que juró a tus padres a Abraham, Isaac y a Jacob, que te daría unas ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, tengas en cuenta, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacies. ¿Sabe qué dice el Señor? Cuídate de no olvidar de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y el 14 es clave: no andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están entre vuestros contornos. ¿Saben? Dios le dijo a Israel: ustedes van a poseer algo que ustedes no hicieron, que no construyeron. Ustedes van a obtener algo porque yo se los doy a ustedes. Pero recuerden algo, cuando estén en la bendición, no se olviden de quién les entregó esa bendición. Y lo primero que les dice es: cuiden su corazón de hacerse ídolos en el corazón. Cuiden su corazón de quitarme del primer lugar de sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos iban a vivir en lugares que ellos no construyeron, no sembraron, no hicieron. Y debemos entender algo aquí. La tierra de Canaán, la tierra que Israel iba a tomar como por herencia y posesión, estaba espiritualmente contaminada. ¿Por qué? Porque los cananitas eran personas idólatras, enemigos del Dios verdadero. Eran terriblemente paganos. Y todo lo que ellos hacían era en función de sus dioses paganos. Entonces hoy, basado en esta introducción, quiero que veamos 3 puntos claves para aquel que quiere limpiar su casa de manera espiritual. 3 puntos claves. El primero: cuando una persona o familia se dispone a limpiar su casa, Dios va a sacar a la luz el pecado que ata y que impide avanzar. ¿No le gusta eso? Mira el versículo 4
de Levítico 14. El versículo 4 de Levítico 34, perdón, el versículo 34 de Levítico 14 dice: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. ¿Sabe qué me impacta ese versículo? Dios dice, cuando ustedes entren, yo si coloco plaga en alguna casa, ojo ahí, eso es un aviso que yo estoy dando. No es que la plaga aparece, no es que la lepra aparece por sí sola en una casa, sino que es Dios colocándola. ¿No le parece eso curioso? ¿Por qué el Señor lo hacía? Porque los cananitas, ellos consagraban sus casas a sus dioses. ¿Y sabe qué hacían ellos? Ellos preparaban las paredes y antes de darles un terminado bonito, introducían ídolos, introducían dioses, introducían paganismo en esas paredes y luego las tapaban, de tal manera que se veía la pared plana, pero en algún sector de esa pared había un ídolo. ¿Qué significaba esto? Que ellos consagraban esa casa a esos ídolos. Imagínese usted. Y el propósito del Señor era que Israel pudiera localizar dónde y en qué pared estaban escondidos esos ídolos, porque Israel iba a habitar esas casas. Lo que le quiero decir esta mañana es que hay situaciones a veces en los hogares que van en contra de la santidad, van en contra de la paz del Señor. Hay unas luchas a veces entre familias y que no se sabe ni por qué. Y se desconoce el propósito, pero están siempre en peleas constantes, en rabia constante. ¿Por qué? Porque hay un ambiente espiritual contrario y a veces se desconoce esto. ¿Cuál es la meta de Dios en cada hogar? La santidad. La meta de Dios es la santidad. La meta de Dios es que cada hogar tenga a Cristo Jesús como el centro de su casa, el centro de los corazones, el que dirige, que la palabra dirige a su hogar, pero también la santidad del hogar. Y mire que hay personas en las familias. Incluso, sí puede haber uno o dos, pero incluso hay familias enteras que han introducido en su casa pecado. En otras palabras, si lo ponemos desde el punto de vista cananita, ídolos. ¿Cómo qué? Hay gente que introduce en su casa la falta de perdón. Introduce en su casa pecado sexual, adulterio. Usted se imagina una persona cuando ¿qué es adulterio? Una persona casada que tiene relaciones íntimas con una persona que no es su cónyuge. Imagínese usted esa persona que practica eso, cuando vuelve a su casa, ¿qué trae a su casa? O la fornicación. ¿Qué es fornicación? Son las relaciones sexuales entre dos personas que no son casadas. Usted se imagina lo que espiritualmente está sucediendo cuando una persona trae eso lo practica afuera y vuelve a su casa. ¿Usted se imagina lo que está introduciendo? Lo que está permitiendo llegue a ese hogar. También las groserías. Las groserías, la gente que es grosera, que a toda vive diciendo palabrotas, es el síntoma de que hay una raíz de un problema. La murmuración, el chisme, la contienda, el estar criticando. Eso es el fruto de una mala raíz. Y Dios dice a Israel, ahí en Levítico 14, yo voy a poner una plaga, voy a poner una lepra donde hay un ídolo escondido o que ignoran. Tremendo, ¿no le parece? Y quiero decirle algo, darle un ejemplo de esto. ¿Por qué es importante que pueda usted comprender esto? Que Dios, si usted se dispone en estos días de una manera sana, santa y dirigida por el Señor, a limpiar su casa de manera espiritual, quiero decirle que Dios va a sacar a la luz lo que puede estar atando su casa, su familia, su hogar, inclusive sus familiares. Porque hay muchos hogares que viven en derrota constante, que luchan, que trabajan, que hacen, pero no ven prosperidad. Siempre, disculpe la expresión, faltan 5 para un peso. Siempre está faltando algo, siempre hay una falencia. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? ¿Cuántos no han tenido o han venido o han salido de un hogar donde siempre hubo necesidad, siempre hubo pobreza, donde no había cómo avanzar? Hoy Dios le va a mostrar por qué. Hay un ejemplo tremendo entonces en Josué capítulo 6. Acompáñeme por favor a Josué capítulo 6. Lo que significa que este tema es bien importante que usted lo entienda hoy. En Josué 6 vemos la historia de la toma de Jericó.
Cuando Israel cruza la tierra prometida, la primera ciudad que ellos se enfrentan para entrar es Jericó, que era una ciudad bien dice que tenía murallas bien fuertes, que tenía puertas bien aseguradas. Era imposible. Todos conocemos la historia. Dios dijo a Josué y al pueblo de Israel en el capítulo 6 de Josué, en el versículo 17, Dios dice algo tremendo. Al 19 dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18 de Josué 6. Pero vosotros guardaos del anatema. Mire esto: ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro del Señor. Dios que le dijo a Israel: mire muchachos, ustedes van a conquistar porque yo les voy a dar la victoria sobre esa ciudad amurallada. Va a ser su primer reto, el más difícil, pero yo voy a entregarles a la ciudad. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que Dios los está guiando, que Dios los está llevando, que Dios los está respaldando, que Dios está aprobando, que Dios está cumpliendo sus promesas. Ahora, dice: ustedes van a tomar Jericó, pero lo que hay allí adentro me lo entregan a mí. Le voy a decir cómo se llama esto. Se llama diezmo. Es el diezmo, es la primicia de la entrada a poseer toda la tierra. Dijo: ustedes no van a tocar nada de lo que ustedes pueden codiciar y desear y tener, porque vienen de un desierto, vienen de 40 años de desierto. Estos 40 años sí fue una cuarentena muy tenaz, 40 años de desierto, y ellos van a ver cosas que en 40 años no han visto, y es una nueva generación, obviamente. Entonces Dios les dice: quietos ahí, quiero que yo siempre sea el primero en su corazón y que ustedes rindan todos esos deseos y rindan a mí obediencia. Ellos hacen lo que Dios les dice. Después de tomar Jericó, ahora ellos tienen que tomar una ciudad que se llama Jai. Es mucho más pequeña, no tiene un gran ejército, al punto que Josué dice: no, esta ciudad es pequeña, el ejército como que no es muy bueno, con menos hombres podemos. Josué se confía a causa de la gran victoria que Dios les entregó en Jericó, y va contra Jai. Jai significa montón de ruina. Hacia allá va Josué, a acabar con las ruinas, con lo que nos sirve. Pero fueron derrotados. Josué vuelve ante Dios a decirle: Señor, ¿qué pasó? Eso está en Josué capítulo 7. Dice: Señor, ¿qué pasó? Fuimos derrotados por un ejército más pequeño, una ciudad más pequeña. Y Dios dice algo tremendo ahí en Josué 7. Le dice Dios a Josué lo siguiente. Versículo 10 dice, de Josué 7, 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Versículo 11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Es tremendo que Dios dice: venga Josué, la culpa no es mía, yo les di una orden, pero no lo hicieron. Y Josué dice: pero ¿quién fue? Y para acortar la historia, usted después la lee en su casa, dice allí el versículo 20, bueno, Josué indaga y el versículo 20 dice lo siguiente: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Es tremendo que Dios da una orden de conquista. Pero ¿qué pasó? Cuando son derrotados, Josué preguntó: Señor, ¿qué está pasando? Josué quiere limpiar la situación. Josué sabe que necesita conquistar. Y si los enemigos escuchaban eso, ¿qué pueden ellos escuchar? Israel derrotó a Jericó, pero ante un pueblo pequeño llamado Jai no pudieron, ellos fueron derrotados por Jai. ¿Qué significaba esto para ellos? Que cuando ellos se enfrentaran a alguna otra ciudad, tendrían ellos la moral baja y el enemigo tendría la moral alta y podría derrotarlos. Josué se dispuso a decir: no, estamos en derrota, no podemos seguir así. Y yo quiero decirle algo: cánsese de vivir en derrota, cánsese de las circunstancias adversas. Usted no vivió para estar todo el tiempo y toda su vida en derrota, confinado a situaciones que usted no quiere vivir.
Gente que se acostumbra a la enfermedad, a la pobreza, se acostumbra a la rebeldía de los hijos, se acostumbra a estar siempre con lo necesario y por debajo de lo necesario. Se acostumbra a un ambiente difícil. Eso es un tiempo para detenerse. Hay gente que se acostumbra a la infelicidad, aún teniendo las cosas, aún teniendo un buen trabajo, teniendo comodidades, se acostumbra a la infelicidad dentro del hogar. No pueden vivir con su cónyuge de manera armónica, ni tampoco con sus hijos. Cánsese de eso porque eso es señal de algo, eso es un síntoma de que hay una raíz de un problema. Josué dijo, yo necesito limpiar esta situación, ¿qué pasó? Y Dios le dice, alguien trajo anatema, alguien metió pecado a la casa. Y él indagó. Y como él clamó a Dios, Dios le hizo saber que había sido Acán. Acán confesó su pecado. Quiero decirle que usted va a limpiar su casa. Dios le va a mostrar dónde está el problema para que no quite el tronco, sino vaya a la raíz del problema. Israel iba a vivir donde ellos no construyeron. Israel iba a estar en un lugar que ellos no habían hecho. Y saben, hoy quiero decirle de parte del Señor, que si se dispone a limpiar su casa espiritualmente, el Señor le va a ayudar a encontrar dónde está el problema. Porque cuando usted puede atacar la raíz del problema, y escúcheme acá y entiéndame esto, cuando usted puede atacar la raíz del problema, va a poder dar la solución correcta y ver las victorias que hasta aquí usted no ha visto. Y empezará a experimentar incluso un cambio de ambiente en su hogar. Yo recuerdo que hace unos años atrás, junto con mi esposa y junto con mis hijos, hicimos esto. Yo sé que ellos me están viendo. Lo hicimos en una casa, en una oportunidad. Y no le voy a negar que, aunque cristianos, a veces vivíamos en conflicto, mi esposa y yo, constantes. Con mis hijos a veces era un problema, muchas cosas. La necesidad económica, trabajábamos, pero el dinero se iba como agua entre las manos. Inclusive la comida se dañaba a veces más rápido. Y no estoy hablando de maldición generacional, porque eso no toca a los hijos de Dios, pero sí estoy hablando de que hay cosas que permitimos en nuestro hogar que no son de bendición. Un día nos dispusimos a orar delante del Señor. Yo me acuerdo ese día, fue un viernes en la noche, cansados con mi esposa oramos, y Dios nos habló esta palabra y dijo, hay que limpiar la casa, hay que traer orden al hogar. Y empezamos, nos dispusimos, y empezó Dios a mostrarnos situaciones, tanto materiales como situaciones personales y espirituales que teníamos que sacar de ella. ¿Por qué? Porque la lepra representa en la Biblia el pecado. Recuerde eso, la lepra que representa en la Biblia el pecado. ¿Y qué es la lepra? Dice ahí que si había algo rojizo, ¿se acuerda que ahí dice en Levítico 14, dice que si viese algo rojizo, verdoso, es algo pequeño, empieza por algo pequeño, una manchita. Y sabe, hay gente que comienza como una manchita la lepra en ellos, es decir, el pecado. ¿Dónde aprende a tomar un muchacho? ¿Dónde aprende a beber una señorita? En la casa. En la casa. No, pues yo me tomo una, yo me tomo mis dos, me tomo mis tres, pero a medida que va creciendo, va viendo eso algo como normal. Lo que comenzó pequeño ya se hace un hábito de vida grande y ya es conocido por todos. Ha visto que en los barrios siempre está el borrachito, el vecino del borrachito, la señora la grosera, el hogar que siempre pelean, los de los gritos, Comenzó con algo pequeño y ahora es conocido por todos. Hay gente que dice, no, es que robé una sola vez, no es que yo tomé una sola vez. Y ahí empiezan. ¿Cuántos han mentido una vez? Y para respaldar esa mentira tuvo que decir otra. Ser infiel. Hay gente que dice, yo fui infiel una vez. Fui infiel una vez. Pero esa manchita de pecado, como la lepra, lo va alcanzando si no lo ve como algo grave. Hay gente y hay hijos. Ojo aquí, muchachos. Hay muchachos que alzan la voz a sus papás, dicen, pero fue una vez. Pero tenga cuidado, porque se puede volver un hábito en su vida y traer a su casa y a su vida y a su hogar el irrespeto hacia las autoridades. Porque cuando la lepra se descontrola, la persona, ¿sabe qué pasaba cuando la lepra se descontrolaba? Por ejemplo, si alguien le da lepra en una parte de su rostro, una manchita, esa parte la lepra empezaba a invadir toda su nariz y otras partes y podía perder literalmente la nariz. Si la lepra seguía, podía perder los dedos, inclusive un brazo. Eso era impresionante, la piel se caía. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando
la lepra del pecado se descontrola en una persona, la persona puede perder obediencia a Dios, empezar a perder buenos principios y buenas costumbres. Por eso, hermanos y hermanas, toda persona o familia que se destruye, ¿sabe cómo comenzó? Con algo pequeño. Con algo pequeño. Entonces, como primer punto, dígale, Señor, o más bien dispóngase, diga, yo necesito limpiar mi casa. Me cansé de esto, de esto. No de las personas, sino lo que provoca esas situaciones. A veces la rabia de un hijo hacia sus papás es el fruto, es el síntoma de una raíz en el corazón, que puede ser dolor por el abandono, dolor de saber que no se siente amado. ¿Sabe usted que la Biblia dice que la mujer que no es amada por su esposo, dice Proverbios, que la mujer que no es amada por su esposo es como una gotera constante? ¿Saben por qué? Y hay hombres que critican y dicen, es que no aguanto a mi esposa, es que mi esposa. Pero detrás de eso hay una raíz y es el dolor de algo. O que no se sienta amada, que no se siente protegida, provista, o que fue traicionada. Claro, hay que perdonar, pero tenemos que tener el papel también de resarcir lo malo que se ha hecho. Hay que observar. Son tiempos de que se siente con su familia y decir, bueno, necesitamos limpiar nuestra casa. ¿Qué está pasando? Haga una lista y diga, bueno, ¿qué está pasando? Estamos peleando constantemente. Ha habido necesidad constante. La mala administración no deja que un hogar prospere. El trago. Gente que trabaja en su empresa o en su negocio y se está llevando la plata a la taberna, a la cantina. Eso es señal de algo. Ahí hay un problema en el corazón. Pero el Señor Jesús es experto en sanar nuestras vidas. Lo segundo que le quiero decir esta mañana de parte del Señor es que cuando una persona o familia se dispone a limpiar su casa, debe buscar al Señor en oración y buscarlo también en la palabra. Y esto es bien clave. Mire que Levítico 14, versículo 35 al 38 dice, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas y rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. ¿Sí ve que dice que la pared está acá y las manchas se hunden? ¿Hacen esto? Era la señal que ahí había algo incorrecto. Ahí hay un espacio ahí que está llenando algo incorrecto. Cuando usted no sabe cómo resolver un problema, cuando usted no sabe cómo tratar un problema, lo más aconsejable es busque ayuda de alguien espiritual. En nuestro caso, como pastores, sabe que estamos para servirles. En la iglesia hay líderes, discípulos del Señor, que son gente espiritual, que leen la Biblia y que pueden darle un consejo. Ahora, si usted es un matrimonio, busque un matrimonio, no le pida consejo a un soltero. Busque un matrimonio que lleve más tiempo que usted, que sea un matrimonio de ejemplo, un matrimonio de testimonio y que le ayude. No un matrimonio donde usted le haya los defectos, no. Sino esos matrimonios que aunque han pasado momentos difíciles, Dios por su palabra y la oración les ha ayudado a tener victorias sobre la adversidad y que hay fruto de esas victorias en ellos. Busque ayuda, porque muchos creen que la raíz del problema es el problema. Ese es el problema. Como creen que la raíz del problema es el problema, se desgastan tratando de resolver el problema y ese no es el problema. 1 Corintios 9:23, escrito por el apóstol Pablo, dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. La traducción en lenguaje actual dice en esa parte, no lucho sin un propósito. Pablo decía algo, yo puedo perder el tiempo en problemas o buscar la raíz del problema y seguir hacia adelante. Seguir adelante. Dice ahí en Levítico 14, el versículo 35, algo bien tremendo. Vendrá aquel de quien fuere la casa. Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote. Mire, mi hermano, mi hermana, iglesia, nada va a cambiar si no reconoce que hay un problema. Nada va a cambiar si no reconoce que hay pecado en su hogar. ¿Sabe que el Señor le dice a Moisés y a Aarón, le dicen
que cuando el sacerdote vaya, vendrá el dueño o los que habitan la casa y darán aviso al sacerdote. ¿Qué significa eso? Buscar ayuda. Buscar ayuda. Y seamos francos, no tenemos solución para todos los problemas. ¿Por qué? Porque toda familia a veces está metida en el mismo problema y desde la misma óptica están viendo el problema. No hay soluciones. Necesitamos que alguien que no esté en el problema nos ayude a salir del problema. Pero ¿sabe? Eso lo hace alguien que quiere algo diferente. A mí me impresiona mucho que como pastor, mi esposa y yo como pastores hemos tenido la bendición de serlo por años. Cuando uno ve a la gente, Dios le da un discernimiento hacia las personas y uno le pregunta a las personas y a ciertas personas, bueno, ¿usted cómo está? No, todo bien, todo está bien, seguro todo está bien, pero uno discierne que no está bien las cosas, uno discierne que hay un problema en el matrimonio, uno discierne que hay un problema con los hijos, uno discierne que hay un problema familiar. No, pero todo está bien. Y alguien me decía una vez, pastor, es que yo leo la Biblia, yo le oro a Dios y yo leo la Biblia, yo salgo adelante, no tengo que estar ventilando mis problemas. No, una cosa es que uno esté contándole a todo el mundo sus problemas, esté, como dicen por ahí, mostrando la ropita sucia de la casa. Eso es una cosa que no se debe hacer y muy diferente. Pero lo que sí uno no puede permitirse es que el orgullo y la altivez a veces, aún la religiosidad, aparezca cuando necesitamos que los problemas sean resueltos. Hay personas que por no buscar ayuda, ellos manejan los problemas a su manera, en su propia opinión, en su propia experiencia, lo tapan con un dedo y por dentro se está gestando una situación difícil. Por eso es que hay familias que se pierden, hijos que se meten en situaciones imposibles. ¿Por qué? Porque no hablaron a tiempo. Mire, mis padres y yo somos pastores, pero les quiero decir algo. Ella y yo rendimos cuentas, pero también pedimos consejería. ¿A quiénes? A otros pastores que llevan más tiempo que nosotros y que son de testimonio. Porque la Biblia dice, el que se crea firme, mire que no caiga. Y como hay personas que quieren mostrar una apariencia delante de otros, evitan hablar, abrir el corazón cuando están enfrentando dificultades, porque quiere mantener una fachada de santidad, de perfección, no sé. Pero eso no es lo que el Señor vino a mostrarnos ni a decirnos. Y Jesús es un ejemplo de ello. En Marcos capítulo 14, mire esto. Dice el versículo 32 en adelante. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Es tremendo que Jesús toma 3 de sus discípulos más cercanos y delante de ellos empieza a entristecerse y a angustiarse. No escondió lo que estaba sintiendo. Pero todavía más, mire lo que dice el versículo 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Es tremendo que Jesús se apoyó en ellos porque les pide que oren con Él. Jesús muestra su condición humana. Lo que le quiero decir es que no es malo, no es pecado. Jesús, el Hijo de Dios, que obró milagros en esta tierra y lo sigue haciendo, que levantó muertos. Jesús, el Hijo de Dios, que limpió leprosos, que multiplicó el pan, los panes, los peces, que multiplicó la vida en las personas, que trajo la palabra de Dios, que obró milagros, le está diciendo a 3 de sus discípulos, literalmente, estoy mal, estoy en este momento en presión, estoy triste. Él buscó ayuda. Él le dijo a esos 3 discípulos, oren conmigo porque estoy en angustia. Y nosotros a veces, en situaciones adversas, difíciles, que no sabemos manejar, sino que aplazamos problemas, nos ponemos de orgullosos y no buscamos ayuda. Y ya cuando todo revienta, cuando prácticamente humanamente no hay nada que hacer, ahí sí vamos a hacer algo. ¿Sabe cuántos divorcios se presentan en esta sociedad porque la gente no busca ayuda a tiempo? Prefieren estar en la religión que buscar ayuda. La vida no se trata de vivir de apariencias, sino de vivir conforme a la palabra de Dios y ser instrumentos de bendición para nuestra casa. Y no va a cambiar nada si usted no reconoce que hay un problema. No va a cambiar nada si usted no reconoce que tiene un problema personal de pronto, emocional, sentimental. No va a cambiar nada si usted no reconoce que en su casa se ha permitido el pecado, si lo hay. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1
9 al 10 dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y sus palabras no están en nosotros. Entonces, si hay oportunidad, si hay victoria, pero debe buscar al Señor en oración y su palabra. Ahí en Levítico 14, versículo 36 dice: entonces el sacerdote mandará desocupar la casa. ¿Qué significa esto? Dios dice, va a venir uno de los miembros de la familia, o va a venir la cabeza de esa familia, o va a venir toda la familia porque quiere una solución. Y no porque les quedó grande, sino porque ellos quieren ver algo diferente y saben que necesitan ayuda. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa. Es decir, sacar todo lo que tiene activo el pecado. Hay que quitar todo lo que activa el pecado en la casa. Miren, muchachos, tengan cuidado con la pornografía. Eso es un pecado que se prolifera dentro de los hogares. Y eso trae pesadez espiritual. Y eso lo digo por el Espíritu Santo a alguien en esta mañana. ¿Sabe de qué habla esto? De sacar todas esas cosas. Habla de liberación. Habla de liberación, de limpiar el hogar. Mateo 12:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, cuando en la casa hay división, cuando no hay acuerdos en el hogar, sino peleas constantes, hay problemas espirituales. Hay algo que sacar de allí, porque ese es el fruto de una raíz, o de dolor, de amargura, de rabia, de tristeza, de decepción, algo, de frustración, algo. Busque ayuda, no se resigne, no justifique las malas acciones, el pecado de los suyos en su casa. Tenga una persona a quien usted pueda no solamente abrirle el corazón, sino también que esa persona pueda preguntarle a usted cómo va en el proceso de transformación, de cambio, de crecimiento. Es importante rendirle cuentas a alguien. Alguien en una oportunidad me decía que él no solamente le rinde cuentas a Dios y nadie más. Listo, pero la Biblia me enseña algo a mí en Santiago. Mira lo que dice el libro, la carta a Santiago. Para mí es contundente este versículo. Lo hemos aprendido a aplicar junto con mi esposa y nos ha bendecido. Porque cada uno tiene su propia razón, su propia verdad, cada uno se para en su propio punto. Pero a veces tener una persona que sea diferente a las dos que están en un problema o situación difícil, obviamente pues nos van a dar una perspectiva quizás más amplia de lo que uno puede ver o de lo que se ignora. En Santiago, capítulo 5, dice la palabra así. Santiago, capítulo 5, dice el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y mire, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando yo busco ayuda, alguien va a orar por mí y voy a empezar a ser sanado porque no estoy solo. Por eso no se resigne, no se resigne. ¿Y saben por qué? Por lo que también dice Levítico 10, versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Necesitamos buscar a Dios y la palabra y la oración, pero también necesitamos a alguien que de parte de Dios nos pueda bendecir y ayudar. Y recuerde que nuestra dependencia máxima es del Espíritu Santo de Dios. Juan 16, versículo 13 y 14 dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sabe, el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad, nos guía en este proceso. Por eso necesitamos orar y leer la palabra del Señor para que el Espíritu Santo nos muestre la situación. Si usted quiere limpiar su casa, busque al Señor, busque la palabra, búsquelo en oración. Y como tercero y último punto en esta mañana, cuando una persona o familia se dispone a limpiar su casa, pone el fundamento correcto. Mire lo que dice Levítico 14, versículos 39 al 42.
Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que tuvieran la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y cubrirán la casa. Tremendo. Eso significa colocar la casa en orden, colocando el fundamento correcto. ¿Y esto qué requiere? Esfuerzo. ¿Usted se imagina raspar toda la casa? ¿Usted se imagina lo que ellos hacían? Raspar todo el hogar, si era necesario. ¿Se imagina quitar todas las piedras? En otras palabras, esfuerzo. Hay que quitar lo que no sirve, lo que no funciona, lo que no bendice, pero que sí trae tristeza, maldición, pobreza, ruina. Hay que sacarlo. Hay que reemplazarlo por lo bueno de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el Señor dice que esto que requiere esfuerzo significa un esfuerzo familiar. No es uno o dos, ojalá sean todos. Pero si son dos, ya es ganancia, porque van a ser tres con el Espíritu Santo de Dios. Es más, la persona que se dé cuenta de que hay que hacer cambios, hay que traer limpieza al hogar, ya es una victoria de parte del Señor, porque movió a alguien a hacer algo para traer transformación. Lo triste es que cuando la gente se queda quieta, cuando la gente no se compromete con el Señor, mire lo que pasa. Ahí en Levítico 14:43 dice: y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después de que se hizo arrancar las piedras y raspar la casa y después que fue recubierta, entonces el sacerdote, versículo 44, entrará y la examinará. Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, en lepra maligna en la casa, inmunda es. Versículo 45, derribará por tanto tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y se sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. ¿Sabe qué es lo más triste? Esto ya es llegar a una situación de tristeza. Son aquellos hogares que, teniendo la palabra de Dios, que sabiendo que hay una respuesta aparte de Dios, no la ponen en práctica, sino que es como el Dios bombero. Venga, Señor, ayúdeme en este problema, y se soluciona el problema. Muchas gracias, Señor, hasta la próxima. Es decir, cambian superficialmente. Hacen cambios externos, pero no un cambio interno. Eso significa que la plaga puede volver a aparecer, la lepra, el pecado puede volver a aparecer. Porque el cambio no es hacia afuera, es de adentro hacia afuera. Y ojo acá, lo importante no es lo que me hagan, sino cómo yo reaccione. Dios quiere transformar su vida y su corazón primero, para que usted pueda bendecir a los suyos y traer transformación a su hogar y a su casa. Cuando dice que se derribaba la casa, es esas familias que se destruyen, esos hogares que se arruinan, que se dividen, que se dispersan, porque les ganó más a veces el orgullo, la falta de perdón, les ganó más el justificar el pecado que buscar de Dios. Hoy es su oportunidad, hoy es el momento adecuado, correcto y preciso para buscar el fundamento correcto, para transformar su hogar. Y termino con Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, el Señor está hablando del fundamento del reino de los cielos para toda persona, desde el 5 hasta el 7. Pero Mateo 7, terminando esta gran enseñanza y predicación que Jesús está dando, dice el versículo 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es decir, la decisión está en sus manos. La decisión la tiene usted en esta mañana. Familia que me escucha, la decisión está en ustedes. Jóvenes que me escuchan, son parte de esta gran decisión. Padres de familia, ustedes tienen el lugar correcto para traer cambios a su vida
y hombres de hogar, esposos, tenemos la gran bendición, oportunidad, pero también la gran responsabilidad de traer cambios a nuestro hogar y de limpiar nuestra casa, porque hoy es tiempo de limpiar nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y le menciono rápidamente los 3 puntos. Cuando una persona, familia, se dispone a limpiar su casa, Dios va a sacar a la luz el pecado que ata. Lo segundo que nos habló esta mañana es que cuando una persona o familia se dispone a limpiar su casa, debe buscar al Señor en oración en su palabra. Y lo tercero es que cuando una persona o familia se dispone a limpiar su casa, pone el fundamento correcto, que es la palabra de Dios, que es Jesús. Practicar la Biblia, practíquela en usted primero, no obligue a los demás, inspírelos, pero no los obligue. Que usted sea el ejemplo, que usted sea el patrón a seguir. Pero hoy es un día para decir: Señor, en este tiempo de cuarentena, de aislamiento social, yo quiero limpiar mi hogar. Tómese un tiempo, estos días, reúna a su familia, invítelos, haga una comida especial, un almuerzo, cuando pueda, un fin de semana, que no estén trabajando ni ocupados en el estudio, y hable con ellos y escriba en una hoja lo que ellos le pueden expresar. Y juntos como familia tomen esa hoja y digan: Señor, muéstranos la raíz de esos problemas. Eso es lo que hay que hacer. Escriban los problemas, pero juntos como familia digan: Señor, muéstranos la raíz de estos problemas. Muéstranos por la palabra, Señor. Oren un día, oren 2 días, oren el tiempo que sea necesario. Y sé que Dios les va a mostrar por la palabra, les va a mostrar con evidencias la raíz del problema y va a traer solución de parte de Dios para que todo aquello que ata a su casa, a su hogar y que quiere impedir que sean felices, se vaya a su casa. Y coloquen el fundamento correcto. Oren, lean la Biblia, practíquenla y bendigan su casa. No la maldigan. No maldigan el hogar, no maldigan los hijos, no maldigan su cónyuge. Hoy es tiempo de bendecir nuestros hogares y limpiarlos de toda maldad espiritual. Ore conmigo esta mañana, diga: Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por permitirme hoy escucharla. Es respuesta para mí, Dios. Esta es una respuesta que también esperaba del cielo, Señor. Hoy me estás dando, Señor, cosas puntuales que debo hacer a favor de mi casa. Declárelo. Diga: me estás hablando de cosas puntuales que yo debo, Señor, accionar en mi casa. Dígale: Señor, ayúdame a querer limpiar mi casa, a no justificar las acciones malas, a no justificar el pecado y a no ser promotor del pecado dentro de mi hogar. Diga: ayúdame, dame firmeza, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido en esta mañana, Señor, porque yo y mi casa te serviremos, pero necesito quitar lo que estorba para que te sirvamos, Señor, para que vivamos para ti. Ayúdame, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, a avanzar y a poner el fundamento correcto, Señor. Diga conmigo esta mañana: Señor, delante de ti pongo mi vida, mis opiniones, mis argumentos, mis justificaciones, Señor, para no cambiar, para no ser transformado y no ser instrumento de transformación en mi casa, Señor. Cualquier rabia, dolor, toda indiferencia hacia el hogar, toda indisciplina, Señor, toda falta de perdón, Señor, todo acto de rebeldía, rebelión, hoy lo pongo delante de ti, Señor. No quiero más esto en mi vida y menos en mi casa, Señor. Jóvenes, digan conmigo, dígales: Señor, jóvenes, úsame, Señor, para unirme, Señor, a ser de los promotores de limpieza del hogar espiritual. Úsame, Señor, úsame, Padre, para no, Señor, ver los defectos y los errores de mis papás, sino ver la bendición que son. Esposa, esposo, diga: Señor, úsame, para no maximizar los errores de mi cónyuge, sino bendecirlo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Y a medida que me dispongas, Señor, tú traerás bendición, manifestarás tu gloria, Padre. Y sé que podremos tener un hogar conforme a tu voluntad, Dios. Y vendrá todo lo represado, Señor, a liberarse, Señor, y a desatar bendición sobre mi casa, sobre mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, no quiero terminar esta transmisión sin orar por aquellas personas que por primera vez nos están viendo esta mañana. La primera persona que va a ser tocada es usted. Usted que nunca le ha entregado a Cristo Jesús su vida, su corazón. Usted que nunca ha rendido al Señor todos sus caminos, hoy es el buen día para hacerlo. Porque Dios necesita ministrarlo a usted, sanarlo a usted. Usted necesita vivir la experiencia del nuevo nacimiento
para que esta palabra en usted se cumpla y sea usted instrumento de Dios. Si yo no experimento al Señor, no soy sanado por el Señor, no soy limpio de pecado, difícilmente podré ministrar de lo que no tengo, porque dice Hechos 3, lo que tengo te doy. Por eso hoy Dios le permitió que escuchara esta transmisión, esta palabra, porque Dios está entregado en su casa, en su hogar. Todavía tiene esperanza, ese matrimonio todavía tiene esperanza, esos hijos tienen salvación y solución. Usted no fue ni ninguno de su familia creado para el pecado, sino para vivir una vida delante de Dios conforme a su voluntad, una vida diferente, una vida de bendición. Por eso hoy, usted que nunca ha entregado su vida a Cristo Jesús, y va a hacer esta oración, allí donde está, si puede, cierre sus ojos y ponga sus manos en su corazón y diga: Señor Jesús, yo te doy gracias por permitirme haber oído tu palabra. No fue casualidad, fue propósito. Por eso hoy, Señor, declaro audiblemente que te necesito. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de permitir que el pecado entre a mi vida y a mi casa. Me arrepiento de haber traído el pecado a mi casa y practicarlo, Señor. Me arrepiento de no poner límites en mi vida y en mi hogar. Pero hoy me rindo a ti y reconozco que te necesito, Señor. Por eso, Señor, abro mi corazón a ti para que tú entres en él, lo gobiernes, lo sanes, lo limpies, Señor. Y tomes control de mis caminos para que sea un solo camino al Padre ahora, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Dígale: úsame como instrumento, Señor, de bendición en mi casa y en mi hogar. Y hoy declaro que la sangre que derramaste por mí en la cruz de Calvario me limpia de todo pecado, Señor, cometido hasta este día. Hoy, Señor, mi vida trasciende y empieza un nuevo camino en ti, para tu gloria y para tu honra. Dígale: Señor, y que tu Espíritu Santo me ayude a caminar contigo a partir de este momento. Me dispongo en tus manos, Señor, para ser de bendición y traer bendición a mi casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor por esta mañana y por su palabra. Bendición. Qué victoria. Amén. Bueno, iglesia, si esta palabra la ha ministrado, ha inspirado y ha impactado su espíritu, comparta el link a otras personas y otras familias que necesitan oír esta palabra. Sea de bendición para ellos también. Extendamos el reino de los cielos también a otras familias en este tiempo. Disfrute su familia, haga esta práctica de la palabra que Dios nos entregó hoy. Y recuerde que el día martes, miércoles y jueves tenemos aposento a las 6 de la mañana. Los espero entonces a esa hora. Y este viernes tenemos oración a las 7. Y recuerde que el miércoles a las 7 de la noche tenemos Red de Vida Online. Bueno, me alegra haber estado con ustedes. Gracias por abrir las puertas de sus hogares para que llegue la palabra del Señor a través de estos medios. Muy pronto estaremos otra vez reunidos como uno solo delante del Señor para abrazarnos, saludarnos, disfrutar del culto, la alabanza, todo lo que venimos haciendo. Pero todavía es un tiempo donde podemos tener una vida agradable delante de Dios. No deje de practicar el Evangelio, no deje de predicar el Evangelio a otros. Podemos hacerlo. La iglesia no se detiene aunque estemos en tiempo de cuarentena. Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo y excelente semana. Y recuerda algo: somos de Cristo, somos altar de Dios. Bendiciones. Hola, los martes, miércoles y jueves tenemos oración a las 6 de la mañana, oración aposento alto. El miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestra red de vida online, no te la pierdas. Viernes 7 de la noche, culto de oración, conéctate. Hola, Altar Kids, nos vemos el sábado a las 4 de la tarde. Domingo 10 de la mañana, culto familiar, conéctate. Si es la primera vez que nos visitas y quieres ser parte de Altar de Dios, conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y con mucho gusto te atenderemos. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial, y en YouTube, Altar de Dios Church. Conéctate, te esperamos con los brazos abiertos.